La OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, constituye hoy uno de los principales agrupamientos mundiales cuya acción determina en cierta manera el curso de los acontecimientos económicos de los países de Occidente, el control que ejerce sobre los precios del petróleo y la unidad que hasta el momento han tenido sus decisiones. La han convertido en uno de los poderosos instrumentos de defensa de los intereses de los países productores de petróleo. A través de este video se explicará todo lo referente a su origen y causas por las cuales se dio esta organización. ¿En qué consiste la OPEP? La OPEP es la sigla que identifica a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, una organización intergubernamental fundada en el año de 1960 con sede en Viena y que actualmente reúne a 12 países. Fue fundada en Bagdad, Irak, el 14 de septiembre de 1960 a raíz de unos acuerdos previos establecidos en el primer Congreso Petrolero Árabe realizado en El Cairo, Egipto, a finales de enero de 1960, por iniciativa del gobierno de Venezuela presidido por Rómulo Betancourt, el entonces ministro de Minas e Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez Alfonso y el ministro de Petróleo y Recursos Minerales de Arabia Saudita, Abdullah Al-Tariki. Alfonso señaló que era necesario un, abro comillas, instrumento de defensa de los precios para evitar el despilfarro económico del petróleo que se agota sin posibilidad de renovarse, cierro comillas. La OPEP puede tener una gran influencia en el mercado de petróleo, especialmente si decide reducir o aumentar su nivel de producción. La OPEP controla aproximadamente el 43% de la producción mundial de petróleo y el 81% de las reservas de petróleo. Su dominio en las exportaciones de crudo se sitúa en alrededor del 51%. Además, concentra la totalidad de la capacidad excedentaria de producción de petróleo del mundo, lo que de facto convierte a la OPEP en el banco central del mercado petrolero. La OPEP es una organización reconocida desde el 6 de noviembre de 1962 por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, gracias a la resolución número 6363. La OPEP tuvo su sede en Ginebra, Suiza, entre el año de 1960 y 1965. Luego de ello, trasladó su sede a Viena, gracias a las facilidades que otorgó el gobierno austriaco. A continuación, conoceremos cuál es el objetivo principal y específico de la OPEP. El objetivo, expresado en las resoluciones primeras y segundas en Bagdad, es ser el órgano de consulta de los países miembros para coordinar y unificar las políticas petroleras respectivas, con el fin de acordar las acciones más convenientes y para determinar los miembros más idóneos de resguardar individual y colectivamente los intereses de los Estados miembros. La OPEP intenta formular los programas que aseguren la estabilidad de los precios del petróleo crudo en los mercados internacionales, de forma tal que se eliminen fluctuaciones indeseables o peligrosas, tomando en cuenta los intereses de las naciones productoras en asegurar para cada una de ellas un beneficio estable, justo y adecuado, para los países consumidores un abastecimiento eficiente y económico y seguro, y para los inversores en la industria petrolera una ganancia equitativa. Luego de conocer cuáles son los objetivos de la OPEP, ahora hablaremos de sus funciones principales. Encontramos la primera: establecer sus precios de los hidrocarburos de tal manera que estos permitan a los países miembros convertir sus ingresos en instrumentos de superación del nivel de vida de sus pueblos. El segundo, podemos encontrar cómo orientar la estabilidad del mercado petrolero, dirigiendo sus mejores esfuerzos para consolidar el mercado de los hidrocarburos, tomando en cuenta los intereses de los consumidores y los productores. Funciones específicas. Primera, coordinar y unificar la política petrolera de sus países miembros. Segunda, suministrar petróleo a los países consumidores de una manera económica. Y por último, fijar cuotas de exportación a los países miembros de la organización. Ahora vamos a hablar un poco sobre la finalidad del tratado. ¿Cuál es su razón de ser? Las causas en cuestión derivan del hecho de que todos sus
todos sus integrantes son países subdesarrollados, exportadores de un recurso natural no renovable, con intereses básicamente comunes, que dependen en gran medida de los ingresos petroleros para el financiamiento de sus presupuestos y programas de desarrollo económico, y que tienen que enfrentarse prácticamente a las mismas compañías matrices de las empresas concesionarias que operaban en cada uno de sus territorios. Esto último implicaba tener que hacer frente a tácticas similares por parte de las compañías dirigidas a debilitar su poder de negociación. Todos estos factores, unidos a la tendencia del deterioro en los términos de intercambio observada en el desenvolvimiento de su comercio internacional, les hicieron tomar conciencia de la necesidad de unirse y de coordinar sus políticas petroleras. Sin embargo, la causa inmediata que determinó el nacimiento de la OPEP en el año de 1960 fue la reducción unilateral de los precios cotizados del petróleo crudo, llevada a cabo por las empresas petroleras en el año de 1959 y 1960. En el primero de dichos años, las compañías redujeron entre 0,05% y 0,25% el barril del precio cotizado de los crudos venezolanos y en $0,18 por barril el del Medio Oriente. La reducción promedio de esos 2 años se ha estimado en $0,27 por barril. La primera de estas reducciones puso en estado de alerta a los países productores, provocando gran preocupación por los efectos negativos de dichas medidas sobre el nivel de sus ingresos fiscales y sobre la ejecución de sus presupuestos y planes de desarrollo. Vale la pena aclarar que en la década de los 50, 7 grandes compañías petroleras internacionales como Esso, Texaco, Royal Dutch, Shell, Mobil Oil Company, Gulf British Petroleum y Standard Oil de California dominaron el panorama petrolero internacional, comercializando el crudo que producían en sus extensas concesiones en todo el mundo, por las cuales pagaban modestos derechos a los correspondientes gobiernos. Estas compañías fueron conocidas como las 7 hermanas y tenían el control absoluto de los precios del petróleo y del mercado, lo cual les produjo inmensas ganancias y poder, que contrastaba dramáticamente con lo que recibían los países propietarios de las reservas, una fracción de su valor real. Análisis político. El estudio evalúa el rol de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, en el comportamiento del mercado petrolero internacional desde su creación en 1960 hasta la última conferencia extraordinaria de ministros de la OPEP, realizada en enero del 2001, con el fin de demandar cuál fue su capacidad de intervención desde fines de la década de los 90, periodo en el cual se determina cuál fue su capacidad, en el que se produjeron drásticas fluctuaciones en los precios del crudo, con significativas recuperaciones en la economía internacional, pero de distancia naturaleza que las directivas de crisis anteriores. El desarrollo del trabajo de investigación se realiza con una perspectiva de enfoque histórico que explica cómo es la oferta y demanda del crudo en el mercado internacional. Están actualmente determinados en mejor medida por la perspectiva política inducida por la OPEP, que por factores externos, el ámbito de influencia de la organización, como el incremento de producción del petróleo en países pertenecientes a la organización. Las acciones especulativas que se introdujeron a partir de la década de los 80 con el lanzamiento de los contratos de futuros sobre el petróleo en las bolsas de Nueva York y en Londres, la aplicación de las tecnologías ambientales en el proceso de refinación de gasolinas el último año, en la década de los 90, y los subsidios que recurrentemente han instrumentado los países industrializados para promover la utilización de los recursos energéticos locales, con el fin de sistematizar el análisis del papel desempeñado por la OPEP en el mercado internacional del petróleo. El presente estudio caracteriza 5 etapas de la historia de las organizaciones.
Ahora realizaremos un pequeño análisis económico. Dada la importancia creciente que el petróleo está teniendo y ha tenido durante los últimos años, hemos querido analizar desde el punto de vista económico qué consecuencias tendrá el agotamiento del petróleo, que se producirá en muy corto plazo, analizando pues los impactos sobre la oferta y la demanda de este bien, así como también a los productos complementarios y sustitutivos. Paralelamente, como hoy en día están sufriendo las economías desarrolladas, los precios del petróleo han bajado sustancialmente en el último año, a causa de los conflictos que se están viviendo en los países productores, entre otros motivos. Esta baja de precios perjudica la balanza comercial, trasladando también el problema al Producto Interno Bruto de la economía. Es importante realizar un análisis acerca de los efectos de una disminución en los precios del petróleo sobre el Producto Interno Bruto y sobre la eficiencia energética de diferentes regiones mundiales. Nos encontramos en un mercado en donde el precio está altamente controlado por los países productores. Además, en algunos países desarrollados donde el petróleo está fuertemente grabado con impuestos. Un ciclo permanente con elevados precios afectará a la economía real, debido al incremento de los costos de consumos intermedios para las empresas y a la reducción del poder adquisitivo de las familias, afectado a la vez por el aumento de los costos intermedios de producción y por el precio del petróleo en sí. Paralelamente, este aumento mundial de los precios del petróleo afectará la balanza comercial de los países desarrollados, ya que tendrán que pagar más por la importación del crudo, pero beneficiará la balanza comercial de los países en desarrollo por ser los principales exportadores. Finalizaremos con la relación que existe entre la OPEP y el precio internacional del petróleo. Un alto porcentaje de petróleo comercializado internacionalmente proviene de la OPEP, de allí que ésta ejerce una fuerte influencia en el mercado petrolero mundial, especialmente sus decisiones de reducir o de incrementar sus niveles de producción hacen subir o bajar los precios del petróleo crudo. A partir del mes de marzo de 1999, la OPEP acordó recortes en la producción del petróleo, por el orden del 3.1 millones de barriles por día, buscando un aumento de los precios internacionales del crudo, que en ese periodo se encontraban en los niveles más bajos más de una década. Sin embargo, en el año 2000 también la OPEP acordó 4 aumentos de la producción para llevar el precio del petróleo en 4 aumentos de producción. El mercado a un nivel promedio de $25 por barril. La disminución del precio internacional del petróleo constituye un estímulo muy importante para los países importadores netos, pero genera problemas macro y microeconómicos en los países exportadores, en la medida en que afecta la cuenta corriente de sus balanzas de pagos, disminuye su capacidad adquisitiva y de endeudamiento, reduce los ingresos fiscales, provoca problemas de liquidez en las empresas estables de petroleras de poca productividad y altos costos y desestimulan el desarrollo de fuerzas. Endeudamiento, reduce los ingresos fiscales, provoca problemas de liquidez en sus empresas estatales petroleras y afecta los programas de inversión necesarios para el desarrollo de la industria. Por otra parte, los bajos precios internacionales del crudo hacen ante